Me llamo Aurora Galván y tengo 79 años. He vivido en esta misma casa, de paredes gruesas y ventanas altas, por más de 5 décadas. Cada rincón guarda algún eco de lo que fui, de lo que fuimos. Y aunque a veces parezca que el polvo cubre también mis recuerdos, los días me lo traen de vuelta todo con una claridad casi cruel. Fui bibliotecaria durante 38 años. Primero en el turno de la mañana, luego en las tardes. Y en los últimos tiempos, incluso los domingos. Amaba el silencio de los libros, el olor de las páginas antiguas, la forma en que los niños miraban con asombro los cuentos ilustrados que yo les alcanzaba desde los estantes más altos. Desde joven me gustó más el orden de las palabras que el de las personas. No por desprecio, sino por prudencia. Los libros, al menos, no te abandonan. Mi marido, Rodolfo, murió hace ya 21 años. Fue un final largo, agotador, de esos que desgastan más al cuidador que al enfermo. Le falló el corazón, aunque el suyo siempre fue inmenso, especialmente con nuestro hijo Iván. Cuando Rodolfo aún vivía, Iván era un muchacho atento, curioso, dulce. Tenía esa forma de mirar que parecía absorber el mundo con hambre. Me decía, «Mamá, cuando sea grande quiero comprarte una casa más linda, con jardín y con esas cosas que te gustan. Plantas, libros y una cocina bonita». Yo me reía. No necesitaba nada más que verlo crecer sano. Pero los hijos crecen. Sí. Y a veces al crecer se les encoge la memoria. Después de la muerte de su padre, Iván se encerró en sí mismo durante un tiempo. Yo, por no dejarlo solo, acepté recortar mis turnos en la biblioteca y pasar más tiempo en casa. Le preparaba su comida favorita, lo escuchaba hablar de la universidad, de sus ideas sobre negocios y emprendimiento. Me costó, pero logré mantenernos con dignidad. No éramos ricos, pero nunca le faltó nada. Hice sacrificios silenciosos. Vendí una colección de primeras ediciones para pagarle un intercambio académico. Hipotequé parte de la casa cuando quiso lanzar su primera empresa. Y cuando se casó con Cecilia, su novia desde los años de la universidad, yo misma ayudé a decorar la fiesta. Preparé arroz con leche y tejí servilletas con sus iniciales. Él lloró al verme hacerlo. Dijo que yo era la columna que lo había sostenido siempre. Lo decía con una voz tan temblorosa que me lo creí. Con los años, sus llamadas se hicieron más espaciadas, sus visitas más breves. Empezaron a surgir excusas. «Mamá, estamos muy ocupados con el trabajo. Mamá, los niños tienen actividades. Mamá, luego te llamo». Y uno aprende a conformarse, a no molestar, a decir, «Todo bien, hijo, cuídense mucho», incluso cuando lo que uno necesita es una sola palabra amable. Mi vecina Lucía, que me ayuda con la compra desde hace tiempo, me decía a veces que yo era demasiado discreta, que no exigía lo que merecía. Pero, ¿cómo exigirle amor a un hijo? ¿Cómo se reclama el cariño que se supone que debería nacer solo? Hace unos meses, empecé a sentir algo diferente. No tristeza, no exactamente. Era más bien una sensación de final, de cierre. Como si cada cosa que tocaba me dijera, «Esto no te va a durar». Una grieta apareció en la esquina del comedor. Una filtración oscureció la pintura del pasillo. La televisión comenzó a fallar. El gas necesitó revisión. Y por primera vez me pregunté, ¿quién se hará cargo cuando yo ya no esté? ¿Quién sabrá que en la cajita azul que guardo bajo el fregadero
está el certificado original de matrimonio de mis padres. O que las cartas de amor de Rodolfo están en el segundo cajón del armario, escondidas detrás de mis pañuelos. No me daba miedo morir, no. Me angustiaba la idea de desaparecer sin dejar las cosas en orden. Por eso, comencé a organizar mis papeles, a hablar con don Eliseo, el notario del barrio que siempre tuvo paciencia para explicarme las cosas sin tecnicismos. Le dije que quería dejar todo resuelto, que si algo me pasaba, no se generaran disputas, ni confusiones, ni abusos. Él me escuchó en silencio, como siempre, y luego me pidió que le enviara una lista con todo lo que poseía. La casa, los ahorros, algunos bonos que Rodolfo me dejó, el anillo de esmeralda que heredé de mi abuela y que nunca usé. Me dijo que podía hacer un testamento formal, uno que garantizara que mi voluntad se cumpliera. Me pareció bien. Pocos días después, llamé a Iván. Le dije que quería hacer una videollamada con él y con Cecilia para hablar de algo importante. Usé esa palabra. Importante. Me preguntó si era grave, si estaba enferma. Le respondí que no, que solo quería hablar de algunas cosas legales. Cosas de viejos, dije, tratando de sonar ligera. Él aceptó con rapidez, como si quisiera quitárselo de encima pronto. Claro, mamá. Tú dime el día y la hora. Nosotros nos conectamos. Me pasé esa mañana revisando mis notas, repasando lo que quería decir. Me puse una blusa limpia, me peiné con esmero. Incluso me pinté un poco los labios. No por vanidad, sino porque sentía que debía mostrarme entera. Fuerte. Como la madre que había sido siempre, la que nunca pedía nada. Don Eliseo me dijo que también estaría conectado, pero en modo escucha. Yo asentí. No era que quisiera confrontarlos, solo quería que alguien más supiera lo que yo ya intuía, lo que me temía desde hacía tiempo, y no quería nombrar. Encendí la computadora. Esperé unos segundos y vi aparecer sus rostros en la pantalla. Iván, con el ceño fruncido, como si ya estuviera a la defensiva. Cecilia, sonriente, pero con esa sonrisa que no llegan a los ojos. Me saludaron con rapidez. ¿Todo bien, mamá? No nos asustes, ¿eh?, dijo Iván. Yo asentí, y luego hice algo que había planeado de antemano. Simulé que no oía bien. Les dije que se escuchaba entrecortado, que la cámara no me funcionaba, que intentaría salir y volver a por y entrar. Me alejé de la pantalla, pero no desconecté nada. Solo apagué mi micrófono. Ellos pensaron que estaban solos, que yo no podía oírlos, que estaban libres para hablar sin filtros. Y lo hicieron. Vaya que lo hicieron. La imagen se mantuvo fija en la pantalla. Iván sentado en su despacho, con las luces del ventanal a sus espaldas, y Cecilia en una sala distinta, más decorada, probablemente la de la casa nueva que construyeron hace un par de años en el sur. Yo los veía a ambos, pero ellos no sabían que aún los escuchaba. Había bajado el volumen apenas para que no pareciera evidente, pero suficiente para oír cada palabra con nitidez. Durante unos segundos, solo se oían ruidos de fondo. El clic de una taza sobre la mesa, un suspiro, el arrastre de una silla. Luego, como si estuvieran esperando asegurarse de que yo ya no estaba, comenzaron a hablarse sin máscaras. La voz de Cecilia fue la primera en alzarse, suave pero cargada de esa impaciencia educada que siempre usaba cuando creía estar en confianza. Te dije que esto iba a pasar. Lo está preparando todo, dijo. Seguro va a cambiar el testamento.
Esa señora está más lúcida de lo que aparenta. No puede hacerlo sin consultarnos. Legalmente todavía tenemos injerencia, contestó Iván con un tono cansado, como si todo el asunto le resultara una carga innecesaria. ¿Y si no? Bueno, ya veremos. Conozco a Eliseo. Puedo hablar con él aparte. Le explicaré que mamá está confundida. Ha tenido esos olvidos raros. ¿Te acuerdas de cuando me llamó 2 veces seguidas para contarme el mismo chiste? Cecilia rió. Una risa corta, hueca. Eso no es demencia, Iván. Es vieja, no estúpida. Y si hablamos con Eliseo, será peor. Se va a dar cuenta de que estamos nerviosos. No, lo mejor es otra cosa. Es hora de que pensemos en formalizar lo del poder legal. Podemos justificarlo como una forma de ayudarla con la administración de sus bienes. Que no está en condiciones. Tú eres su hijo. Se va a fiar de ti. ¿Tú crees que se va a dejar? Está débil. A veces la noto lenta. Se queda mirando al vacío. Nos conviene que firme. No es una cuestión de maldad, Iván. Es una cuestión de orden. ¿Vamos a esperar a que la casa quede en manos de alguna institución o, peor, de alguien más? Ya estamos sosteniendo nosotros los gastos de sus medicamentos. Y encima esa mujer, la vecina, Lucía, cada vez está más metida. ¿No te parece extraño? Mi nombre no se mencionó más. Me convertí en ella, en la vieja, en la situación. Durante los siguientes minutos hablaron como si estuvieran cerrando una transacción, como si mi vida fuera un conjunto de activos que había que redistribuir de forma eficiente. Mencionaron la idea de vender la casa una vez yo ya no estuviera. El reparto anticipado de objetos valiosos. Incluso la posibilidad de acelerar el trámite de internación en una residencia si yo me mostraba reacia a colaborar. Fue Cecilia quien trajo la idea con más naturalidad. ¿Podemos hacer que parezca que es por su bien? ¿No dijo tu madre que le daba miedo caerse sola? Le encontramos un lugar cómodo, le inventamos un pequeño accidente, un desliz en la escalera, lo que sea. Nada grave, solo algo que nos permita moverla con rapidez. Eso suena horrible, respondió Iván, pero no había indignación en su voz, solo una incomodidad leve. Horrible es dejar que se venga abajo sola. Horrible es que se aferre a una casa que ya ni puede limpiar. Horrible es que sigas pagando por ella, sin tener control de nada. No estoy pagando por ella. No aún. Pero si se enferma, adivina quién va a tener que hacerse cargo. No seas ingenuo. Es ahora o nunca. El silencio que siguió pesaba como el plomo. Yo había dejado de respirar por unos instantes. No lloraba. No temblaba. Solo escuchaba, como si me hubiera transformado en otra persona. Una espectadora. Escuchar a tu propio hijo negociar tu desplazamiento como si fueras un mueble viejo. Eso no se puede describir con precisión. No es solo tristeza, ni rabia. Es una forma de desintegración. Sientes cómo se deshace algo esencial dentro de ti, algo que no regresa. No me dolía que quisieran quedarse con la casa. Me dolía que no sintieran ningún conflicto al hablar de ello. Me dolía su frialdad, su pragmatismo, su falta de memoria. Además, añadió Cecilia tras una pausa, no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Mejor dejarlo todo preparado. No quiero que los chicos tengan que lidiar con trámites. Ya bastante van a tener con el duelo. ¿Duelo? Rió Iván, ahora sí con una nota cínica.
si ni siquiera la visitan? La última vez, Tomás se quedó dormido en su sillón y Victoria se quejó del olor a lavanda de su ropa. Por eso mismo, no están acostumbrados, no hay vínculo. Mejor que recuerden que fue una abuela tranquila y bien cuidada, no una anciana difícil que los regañaba o que se negaba a comer. La naturalidad con la que hablaban de mí en pasado, como si ya estuviera desapareciendo, como si lo más razonable fuera borrarme sin dolor, me dejó inmóvil frente a la pantalla. Pensé en todos los cumpleaños que les había preparado de niña, en las horas frente al horno cocinando pasteles, en los libros que les compraba con mi sueldo reducido. Pensé en las veces que Iván venía llorando del colegio y yo lo arropaba sin preguntar nada, solo sosteniéndolo hasta que se le pasaba la angustia. Pensé en la vez que vendí mis alianzas para pagarle un curso en el extranjero, porque todas las oportunidades eran ahora o nunca. Ahora entiendo que para él siempre fue ahora o nunca, mientras que para mí todo fue eterno. Volví a la llamada con una sonrisa artificial. Fingí que no había oído nada, que simplemente el Internet me había jugado una mala pasada. Me saludaron con cordialidad automática. Les propuse hablar de los detalles del testamento otro día, con calma, quizá en persona. Dije que me sentía algo cansada. Fingí bostezar. Me creyeron. Se despidieron. Iván me mandó un beso rápido. Cecilia me deseó salud y paz. Cerré la videollamada con una lentitud precisa. Me quedé sola en la cocina, mirando la taza de té ya frío que había preparado antes de sentarme. El reloj marcaba las 18:12. El atardecer teñía de naranja las cortinas. Un gato maulló a lo lejos. Me quedé allí largo rato, inmóvil, respirando hondo, intentando ordenar los pensamientos que se me amontonaban. No estaba sorprendida. No del todo. Algo en mí ya sabía. Una madre siempre sabe. Pero saber no es lo mismo que escuchar. Escuchar convierte la sospecha en certeza. Y la certeza duele más que la herida física. No sabía aún qué haría. No tenía un plan. Solo una convicción repentina. No permitiría que mi historia terminara con mi hijo negociando mi desaparición. Algo en mí se encendió en ese momento. No un odio. No una venganza. Algo más profundo. Un deseo de recuperar lo que quedaba de mí antes de que me borraran con frases prácticas y cafés tibios. Caminé hasta mi escritorio, saqué mi libreta, encendí la lámpara de mesa y empecé aquí a escribir una carta para don Eliseo. No como testamento, no aún, sino como principio de algo que no podía posponerse más. Esa noche no dormí, pero no porque el insomnio se me pegara como otras veces, con su lenta pesadez y sus pensamientos repetitivos. No. Esta vez fue distinto. La vigilia fue limpia, silenciosa, como un paréntesis lúcido entre lo que había sido mi vida hasta ese día y lo que vendría después. Me preparé una infusión de tila, no por necesidad, sino por costumbre. Por ese ritual nocturno que mantengo incluso cuando el alma está hecha trizas. Me senté en la butaca del comedor y dejé la lámpara encendida. La misma lámpara de pie que Rodolfo me regaló en nuestro aniversario número 20, y que aún proyecta una luz cálida sobre los libros encuadernados que habitan la vitrina. Observé el reflejo del vaso humeante, y mientras lo hacía, dejé que los pensamientos fluyeran sin resistencia. Ya no había lugar para la negación. Lo que escuché durante aquella videollamada no era una anomalía. No era fruto del estrés ni un malentendido pasajero. Era la forma en que Iván y Cecilia pensaban realmente, la forma en que veían mi existencia. Una molestia, un trámite pendiente,
una carga disfrazada de madre. Amanecí sin cerrar los ojos, pero con la cabeza clara. A las 7:30 abrí las ventanas y dejé entrar el aire frío de abril. El canto de los gorriones me pareció más nítido que de costumbre, como si también ellos supieran que algo en mí había cambiado. Puse a hervir agua y preparé café con canela, como solía hacer los domingos cuando Iván era niño, y le gustaba levantarse tarde. Me senté frente al ventanal y tomé un primer sorbo, amargo pero reconfortante, mientras mi mirada se perdía entre los tejados. Entonces recordé algo. Una conversación antigua, de hacía casi 20 años, cuando aún trabajaba en la biblioteca, y don Eliseo vino a ofrecer una charla sobre testamentos y herencias. Esa tarde, mientras recogíamos las sillas del salón, me preguntó si yo tenía previsto algo para el futuro. Le dije que no, que Iván era un buen hijo, y que cuando llegara el momento, él sabría qué hacer. Él me miró entonces con esa mezcla de ternura y preocupación que tienen los hombres que han visto muchas decepciones familiares, y dijo: «Las mejores personas son también las más ingenuas. Piense en protegerse usted, señora Aurora. La bondad sin defensa es terreno fértil para el abuso». Lo recordé ahora, y me pareció que esas palabras tenían un peso nuevo, más real, más urgente. Busqué su número entre mis contactos y lo llamé. Contestó al tercer timbrazo, con su voz pausada y cordial de siempre. Me saludó con afecto y me preguntó cómo me había sentido después de la llamada. Le respondí sin rodeos: «Eliseo, los escuché. Todo. Cada palabra. Necesito que nos veamos hoy. No mañana. Hoy». No hubo preguntas. Solo un dígame a qué hora. Nos encontramos en su despacho a media mañana. Llegué caminando, como solía hacer antes de que las rodillas empezaran a protestar. Me negué a tomar un taxi. Sentía que necesitaba ese trayecto para ordenar lo que iba a decir. Me puse el abrigo gris que guardo para ocasiones importantes, aquel que Rodolfo me compró cuando Iván entró en la universidad. Apreté entre los dedos el sobre con los documentos que guardaba desde hacía años. Títulos de propiedad, certificados, un listado de objetos de valor y, sobre todo, las cartas manuscritas donde Rodolfo expresaba su voluntad de que la casa permaneciera conmigo hasta el fin de mis días. Llegué al despacho con pasos firmes, aunque cada peldaño me doliera como si llevara piedras en los zapatos. Don Eliseo me recibió sin ceremonia. Me ofreció asiento y me sirvió un vaso de agua, sin romper el silencio. Le pasé el sobre. Él lo abrió con cuidado, examinando cada documento con esa precisión suya, casi quirúrgica. Le hablé sin detenerme. De la llamada, de las frases que había memorizado, del tono de voz de mi hijo, de la forma en que Cecilia hablaba de internarme como si fuera una inversión sin retorno. Le conté todo, con los ojos secos, pero la voz temblorosa. Él escuchó en silencio. Al final cerró la carpeta, me miró fijamente y me dijo: «Podemos empezar hoy mismo. Pero una vez que inicie este camino, señora Galván, no hay vuelta atrás. Va a doler. Tal vez no por lo que haga, sino por lo que eso le revele de quienes están a su alrededor». Asentí. Ya no tenía miedo. No después de escuchar lo que escuché. No después de saber que no era paranoia ni dramatismo de vieja, como dicen algunas. Eliseo redactó un Nuevo Testamento en menos de una hora. En él dejaba claramente especificado que todo, absolutamente todo lo que poseía, quedaría en manos de una persona que había demostrado afecto desinteresado. Lucía, mi vecina. No por capricho. No por revancha,
sino porque era la única que, en los últimos 5 años, me preguntó si había comido, si tenía frío, si necesitaba ayuda para bajar la basura. Nadie más lo había hecho. Nadie más lo había preguntado sin esperar algo a cambio. Además del testamento, firmamos un poder legal exclusivo, en el que desautorizaba expresamente a Iván para tomar decisiones sobre mi persona, mi salud o mis bienes. Eliseo sugirió añadir una cláusula preventiva en caso de intento de impugnación. Le dije que sí a todo. No porque confiara ciegamente, sino porque, por primera vez, sentía que tenía que defenderme como nadie más lo haría por mí. Al final del encuentro, me estrechó la mano con firmeza. Yo salí de allí más liviana, pero también con un peso nuevo. La certeza de que había iniciado un camino sin retorno. Esa tarde no llamé a Iván. Tampoco respondí a su mensaje de voz, donde me decía que había sido lindo verte, mamá, aunque la conexión no ayudó. No dije nada. El silencio era ahora mi mejor escudo. Me dediqué a organizar mis cosas. Guardé las copias de los documentos en el doble fondo del armario, detrás de las cajas de ropa de invierno. Redacté una carta corta para Lucía, explicándole que más adelante habría algo que querría discutir con ella, pero que por ahora solo necesitaba su discreción. Ella respondió con un mensaje escueto pero cálido. Estoy aquí para lo que necesite, señora Aurora, sin condiciones. Los días siguientes los pasé sin prisa, cumpliendo mis rutinas como si nada hubiera ocurrido. Iba al mercado, preparaba mi comida, regaba mis plantas e incluso volví a leer algunas de las novelas que había abandonado en la mitad. Por fuera, nada cambió. Pero por dentro, sentía que algo se endurecía. No era rencor. Era otra cosa. Una especie de coraza que se forma cuando ya no queda ilusión y solo queda la voluntad de protegerse. La calma duró apenas una semana. El siguiente domingo, Iván apareció sin avisar. Lo supe porque oí el ruido de su auto en la entrada. Ese motor grave que siempre reconocí desde el fondo de la casa. No me sorprendió. Sabía que vendría. No por mí, sino porque su ansiedad no le permite soltar nada sin entenderlo todo. Entró sin llamar. Siempre tuvo esa costumbre, como si la casa aún le perteneciera. Me encontró en la cocina, pelando manzanas para una tarta. Me saludó con un beso breve, frío. Traía el ceño fruncido y los hombros tensos. ¿Podemos hablar?, preguntó sin rodeos. Asentí. Me sequé las manos con el delantal y me senté frente a él, con la espalda recta y las palmas abiertas sobre la mesa. Era la misma posición en la que me sentaba cuando le ayudaba a estudiar geometría en secundaria. Cecilia está preocupada, dijo al cabo de unos segundos. Notó que estabas diferente, distante, y me quedé pensando en lo que dijiste en la llamada, lo del testamento. Lo miré sin responder. ¿Estás haciendo cambios?, insistió. ¿Hay algo que no sepamos? Tomé aire, despacio, y respondí con calma. Sí. Estoy haciendo cambios, porque los necesito, porque es mi derecho, y porque escuché todo lo que dijeron cuando pensaban que yo no podía oírlos. La sangre se le fue del rostro. Parpadeó. Se inclinó hacia adelante. Mamá, no. No te molestes en negarlo. Interrumpí sin elevar la voz. No hay nada que me puedas decir que borre las palabras que escuché, ni la intención detrás de ellas. Intentó justificarse. Balbuceó algo sobre estrés, sobre malentendidos,
sobre preocupaciones legítimas. Yo lo dejé hablar. Cada palabra lo hundía más. Cada explicación era un ladrillo en la pared que se levantaba entre nosotros. Cuando terminó, me puse de pie. Tomé la fuente con las manzanas y dije, sin rabia, pero con la dignidad intacta: esta es mi casa, Iván. La construí con tu padre. La sostuve sola durante décadas. Y no permitiré que nadie me despoje de ella, ni me transforme en una carga para justificar su ambición. Vete ahora. Y no vuelvas sin una verdad que valga la pena ser escuchada. No gritó. No lloró. Se quedó allí unos segundos, como si no entendiera del todo lo que había pasado. Luego se levantó, murmuró algo inaudible y se fue. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un sello. Uno que no dolía, pero dejaba marca. Me quedé de pie junto a la mesa, mirando la fuente de manzanas y pensando que jamás imaginé que la maternidad pudiera llevarte hasta aquí. Hasta este punto donde protegerse implica renunciar a lo que más amaste. La casa, tras la salida de Iván, se volvió más silenciosa que nunca. No ese silencio amable que acompaña las mañanas de domingo o las noches en que la lluvia golpea los ventanales con parsimonia, sino un silencio más denso, espeso, que parecía aferrarse a las cortinas, a los rincones, a los objetos con memoria. Aquel silencio me obligó a sentarme, a mirar mi reflejo en la ventana del comedor, a contemplar el rostro que el tiempo había moldeado sobre el mío. Me vi a mí misma no como madre, no como esposa, ni como bibliotecaria jubilada, sino como una mujer parada frente a la línea invisible que separa lo que uno fue de lo que uno decide ser, a partir de cierto punto. Ese punto llegó para mí ese día, en esa misma cocina, con la fuente de manzanas ya oscurecidas por el aire y la taza de té fría sobre el mantel bordado. No lloré. No podía. Las lágrimas se me habían agotado hacía años. Quizá en una de tantas noches en vela esperando a Iván cuando no volvía de sus salidas adolescentes. O tal vez más tarde, cuando comprendí que la maternidad no garantiza el amor como retorno. Lo que sentía no era tristeza, ni ira, ni decepción. Era una claridad casi brutal. Por primera vez en muchos años, todo estaba nítido. Lo que había dado, lo que había callado, lo que me habían quitado sin pedirme permiso. Recordé cada sacrificio como si fuera una película proyectada contra la pared. Las horas extra en la biblioteca cuando la calefacción apenas funcionaba. Las comidas frugales para que Iván pudiera tener libros nuevos. Las vacaciones que no tomé. Las veces que rechacé ayuda porque sentía que debía ser suficiente yo sola. Todo eso lo había hecho por amor. Y sin embargo, ahora se usaba como argumento en mi contra. Está cansada. Se le olvidan las cosas. Necesita cuidado. No. Lo que necesitaba era justicia. No una justicia vengativa, sino una restitución íntima, una reparación interior. Esa tarde tomé una decisión que no estaba en mis planes. Fui hasta el armario del pasillo, saqué la caja azul donde guardaba papeles importantes y encontré el sobre que contenía la escritura original de la casa. Volví a llamar a Psi Eliseo. Le pedí que viniera a casa esa misma semana, no para hablar del testamento, sino para iniciar el trámite formal de donación en vida. Le expliqué que deseaba transferir la propiedad, pero no a mi hijo, ni a ningún pariente, sino a Lucía, mi vecina. Él dudó unos segundos, pero su voz no contenía juicio, solo cautela. Me preguntó si estaba segura, si entendía las implicaciones. Le respondí que no solo estaba segura,
sino que era la primera vez en años que una decisión me hacía sentir ligera. Lucía no supo nada al principio. La observé desde la ventana mientras recogía a su hija de la escuela, mientras barría su pequeño patio, mientras saludaba a los vecinos con esa amabilidad que nunca fue forzada. Pensé en los últimos 5 años, en los que ella, sin saberlo, se volvió mi única compañía regular. Nunca entró en mi casa sin pedir permiso. Nunca aceptó dinero cuando me traía pan fresco o me ayudaba a cargar las bolsas. A veces se sentaba conmigo en la banca del porche y hablábamos de cosas simples. Recetas, el clima, las plantas. Y sin embargo, en esa simplicidad había una calidez que nadie más me había ofrecido sin condiciones. Por eso la elegí. No por compasión, sino por reciprocidad. El día que Eliseo vino a casa con los papeles, me senté con Lucía y se lo expliqué todo. Ella al principio creyó que era una broma. Luego, pensó que estaba confundida. Finalmente, cuando comprendió que hablaba con plena lucidez, rompió en llanto. Me dijo que no podía aceptar algo así, que era demasiado. Le respondí que no era un regalo, sino una forma de poner mi vida en manos de alguien que no la veía como una carga. Le aseguré que no tendría que hacer nada por mí, que yo seguiría viviendo aquí mientras quisiera, que simplemente quería que el hogar que construí no terminara convertido en moneda de cambio entre personas que habían olvidado su valor. Le costó aceptar, pero al final, con las manos temblorosas, firmó. A los pocos días, comenzaron los rumores. No tardó mucho en llegarme la noticia de que Iván estaba molesto, de que había ido a ver a Eliseo, de que intentó dialogar sobre mi estado mental. Eliseo, con su habitual templanza, le explicó que todo estaba en orden, que yo estaba en pleno uso de mis facultades, que los documentos estaban en regla y que cualquier intento de impugnación sería desestimado. La noticia lo devastó más por el golpe al ego que por la pérdida material. Cecilia, por su parte, no dijo nada directamente, pero sus mensajes pasaron de cordiales a inexistentes. Yo, mientras tanto, no hice nada. No respondí. No llamé. Me limité a seguir con mis días. Comencé a escribir un diario. No porque pensara que mi vida fuera digna de ser contada, sino porque sentía que necesitaba dejar constancia de mi versión, de mi verdad. Llené 3 cuadernos en 2 semanas. En ellos escribí sobre Rodolfo, sobre los días en que Iván era aún mi niño, sobre los sueños que ya no tenía, sobre la paz que me traía el simple hecho de cortar perejil fresco del jardín. Escribir me devolvía a mí misma, me hacía sentir menos fantasmal. Una mañana, mientras regaba las plantas del porche, Lucía se acercó y me ofreció una taza de café. Me sentamos bajo el toldo, y ella me habló de su infancia, de su madre enferma, de cómo había aprendido a cuidar sin dejar de ser libre. Yo la escuché con atención, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la esperanza. No porque pensara que el mundo iba a cambiar, sino porque me di cuenta de que la vida aún tenía esquinas no exploradas, lugares donde todavía era posible el afecto sin deuda. Sin embargo, esa tregua interna no duraría demasiado. A los pocos días, recibí una notificación. Iván había presentado una solicitud formal ante el juzgado local para solicitar la revisión de mi capacidad legal. Alegaba que mis decisiones recientes estaban influenciadas por terceros y que mi conducta había cambiado de forma sospechosa. Eliseo me llamó para advertirme. Su voz sonaba más firme que de costumbre. Me pidió que no me alarmara, que tenía todo documentado, que la solicitud era frágil y no se sostendría. Pero yo no sentí miedo.
sentí algo más profundo. Una pena antigua, como si la herida de la maternidad mal correspondida se reabriera con más profundidad. Fui al juzgado, por voluntad propia, acompañada de Lucía y de Eliseo. Me sometí a las evaluaciones que exigía el proceso. Hablé con una psicóloga forense, contesté preguntas, firmé formularios. En cada paso, conservé la calma. En cada entrevista, reafirmé que mis decisiones eran mías, que no había presión ni manipulación. Que simplemente estaba cansada de esperar un gesto de amor que nunca llegaría. Los expertos coincidieron. Mi estado cognitivo era impecable. La solicitud fue desestimada con una frase que aún recuerdo con precisión. La señora Aurora Galván posee plena lucidez, autonomía funcional y un criterio sólido para decidir sobre su persona y sus bienes. La noticia llegó a Iván como una bofetada. Me llamó esa misma noche. No para disculparse, no para retractarse, sino para exigirme explicaciones. Su voz era otra, más dura, más descompuesta. Me acusó de haberlo traicionado, de haberlo humillado, de haber entregado el patrimonio familiar a una extraña. Le respondí lo único que podía decir con la voz firme. No traicioné a nadie. Solo elegí a quien no me vio como un trámite. Colgó sin decir adiós. Esa fue la última vez que hablamos. Desde entonces, mis días son más simples. Sí, pero también más míos. Lucía y su hija vienen con frecuencia, no a invadir, sino a acompañar. A veces compartimos cenas, a veces solo silencios. Pero en ese silencio ya no hay rencor. Hay una paz nueva, no perfecta, no absoluta, pero suficiente para seguir respirando sin culpa. Ahora entiendo que el punto medio de mi vida no ocurrió en mi juventud, como solían decir los libros. Ocurrió aquí, a mis 79 años, cuando decidí que merecía algo mejor que ser una sombra. Y aunque el costo haya sido alto, lo volvería a pagar. La mañana en que recibí la notificación judicial fue una de esas en las que el cielo se presenta encapotado, sin lluvia, pero con una amenaza latente en el aire. El sobre de papel grueso y color marfil llevaba mi nombre completo escrito con una caligrafía impersonal, casi mecánica. Al abrirlo, mis manos temblaron ligeramente, no por miedo, sino por la confirmación de lo que ya intuía. Iván había iniciado un proceso legal para impugnar la donación de la casa Cía a Lucía, alegando que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que había sido manipulada por terceros con intereses ocultos. Me senté en la silla del comedor, la misma en la que tantas veces me había acomodado para leer, coser o simplemente observar el jardín. El documento reposaba sobre la mesa, y mis ojos recorrían las líneas una y otra vez, como si buscaran una palabra que desmintiera la realidad. Pero no la encontré. Cada frase era una puñalada. Incapacidad sobrevenida. Influencia indebida. Protección del patrimonio familiar. Palabras frías, legales, que ocultaban la traición más profunda. La de un hijo que, en lugar de tender la mano, empuñaba la espada. Llamé a Eliseo de inmediato. Su voz, siempre serena, me transmitió una calma que contrastaba con el torbellino que sentía en mi interior. Me aseguró que el proceso sería largo, pero que teníamos todas las de ganar, que los documentos estaban en regla, que las evaluaciones médicas confirmaban mi lucidez y que Lucía no tenía antecedentes que pudieran poner en duda su integridad. Agradecí sus palabras, pero sabía que, más allá de lo legal, lo que estaba en juego era mi dignidad, mi historia, mi derecho a decidir sobre mi vida y mis bienes.
Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de rutina y preparación. Lucía venía cada tarde, y juntas repasábamos los documentos, organizábamos las pruebas y hablábamos con los abogados. Pero también compartíamos momentos de silencio, de contemplación, de esa complicidad que nace del respeto y la empatía. Ella, con su juventud y energía, me recordaba que aún había luz en el mundo, que no todo estaba perdido. La audiencia se programó para un viernes por la mañana. Me vestí con mi mejor conjunto, ese que guardaba para ocasiones especiales, y me recogí el cabello con una peineta de nácar que había pertenecido a mi madre. Al llegar al juzgado, sentí las miradas de curiosidad y compasión de quienes esperaban en la sala. Pero yo caminaba erguida, con la frente en alto, porque sabía que la verdad estaba de mi lado. Reddit Iván estaba allí, acompañado de Cecilia y de un abogado de rostro pétreo. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, y en los suyos vi una mezcla de determinación y duda. Tal vez, en el fondo, sabía que lo que hacía no era justo, pero ya había cruzado una línea, y no podía volver atrás. La audiencia fue larga. Los abogados presentaron sus argumentos, los peritos expusieron sus informes, y yo respondí a cada pregunta con claridad y firmeza. Hablé de mi vida, de mis decisiones, de mi relación con Lucía, y de las razones que me llevaron a transferirle la propiedad de la casa. No oculté nada, no edulcoré la realidad. Simplemente conté mi verdad. Medium +3. Wikipedia +3. Fundit +3. Al final, el juez solicitó un receso para deliberar. Durante esa espera, me senté en un banco del pasillo, y Lucía se acomodó a mi lado. No hablamos, solo nos tomamos de la mano, y en ese gesto encontré la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que viniera. Cuando regresamos a la sala, el juez leyó su veredicto. La demanda de Iván era infundada, y la donación de la casa a Lucía se mantenía vigente. Además, se desestimaban las acusaciones sobre mi supuesta incapacidad mental. Una ola de alivio me recorrió el cuerpo, pero también una tristeza profunda. Porque, aunque había ganado la batalla legal, había perdido algo más valioso: la relación con mi hijo. Iván no me miró al salir. Cecilia, con el rostro desencajado, murmuró algo que no alcancé a entender. Yo me quedé allí, en medio de la sala vacía, sintiendo el peso de los años, de las decisiones, de las heridas que no sanan. Esa noche, de regreso en casa, me senté en el porche y observé las estrellas. Lucía me trajo una taza de té y nos quedamos en silencio, compartiendo la noche. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que había recuperado algo esencial: mi voz, mi autonomía, mi derecho a ser la dueña de mi destino. Los días que siguieron al fallo del juez transcurrieron con una calma que no era realmente tranquilidad, sino más bien la calma tensa que antecede a una tormenta. Yo lo sentía en el aire, en la forma en que los pájaros callaban antes del atardecer, en la forma en que Lucía me miraba a veces, queriendo preguntar pero respetando el silencio. Sabía que Iván no se rendiría con facilidad. Lo conozco demasiado bien como para esperar resignación. Su orgullo siempre ha sido una de sus virtudes más peligrosas. Cuando era niño, si perdía una partida de dominó, podía pasar horas en silencio, frunciendo el ceño, reorganizando las fichas como si pudiera cambiar el resultado a fuerza de voluntad. No lo crié para perder con elegancia. Lo crié para resistir, para insistir. Tal vez ese fue mi error. Tal vez creí que hacer de él un hombre fuerte era más importante que hacer de él un hombre bueno. No lo supe hasta ahora,
cuando ya era tarde para volver atrás y corregir las decisiones que me habían parecido las mejores en su momento. Una tarde de jueves, justo cuando el cielo comenzaba a nublarse y el viento arrastraba hojas secas por el patio, Iván y Cecilia llegaron sin anunciarse. Vi su auto desde la ventana de la cocina. Lucía no estaba. Había salido con su hija al dentista. Me puse el suéter azul que siempre usaba para sentirme más protegida y salí al porche a esperarlos. No hubo abrazos ni sonrisas. Iván venía con los labios apretados, los ojos hundidos por el cansancio o la rabia. No lo supe distinguir. Cecilia se mantenía a su lado, un paso detrás, con una carpeta en las manos y una expresión tensa, contenida. Me saludaron con educación, con esa formalidad que uno usa cuando visita a alguien a quien ya no considera de su lado, pero con quien aún guarda apariencias. Les ofrecí pasar. Entramos al salón, donde el reloj de pared marcaba un tic-tac demasiado nítido. Nos sentamos en torno a la mesa del comedor. Me senté derecha, con las manos sobre las rodillas, y esperé. Fue Cecilia quien habló primero. Su voz era suave, demasiado suave, como el borde afilado de un cuchillo envuelto en terciopelo. Me explicó que habían venido a intentar resolver todo en buenos términos, que no querían más conflictos ni tribunales. Me dijeron que entendían que me sintiera molesta, herida, que quizá me habían malinterpretado, que el estrés había distorsionado todo. Yo no dije nada. Escuché. Iván añadió que él seguía siendo mi hijo, que seguía preocupado por mí, que no quería que personas ajenas manejaran mis asuntos. Se refería a Lucía, por supuesto, sin decir su nombre, como si mencionarla fuera darle demasiada entidad. Me pidieron que reconsiderara la donación, que revirtiera el documento, que pensara en los nietos, en el legado familiar. Usaron palabras como reconciliación, familia, reparar, volver a empezar. Hablaban como si esto fuera un malentendido que podía arreglarse con una firma, con un apretón de manos. Entonces me levanté despacio. Fui hasta el aparador, abrí el cajón y saqué el sobre donde Eliseo había guardado una copia impresa de la transcripción de la videollamada. Lo dejé sobre la mesa, sin dramatismo, sin necesidad de explicaciones. Iván palideció. Cecilia se mantuvo quieta. Les dije, con voz baja pero firme, que no había sido un malentendido, que yo había escuchado cada palabra, que no se trataba de un conflicto legal, sino moral, que no quería vivir los últimos años de mi vida rodeada de personas que me veían como un estorbo, que no necesitaba reconciliaciones vacías ni perdones interesados. Les dije que ya no me dolía la traición, pero que tampoco me interesaba reconstruir lo que habían destruido con tanta ligereza. Cecilia se puso de pie con un movimiento brusco, como si quisiera escapar del momento, del lugar, de sí misma. Iván se quedó sentado, mirando el sobre como si contuviera una sentencia. Me miró entonces, con una mezcla de súplica y furia, y me preguntó si pensaba dejarlo fuera de todo, si realmente iba a darlo todo a una vecina. Le respondí que no se trataba de castigar a nadie, sino de premiar a quien estuvo. Que él no estaba siendo desheredado, sino que simplemente no estaba siendo elegido. Que lo que había hecho no era una venganza, sino una elección. Y que por primera vez en muchos años, esa elección era sobre mí. Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. Cecilia le tocó el brazo, como para contenerlo. Salieron sin despedirse. La puerta quedó entreabierta, y el viento la cerró con un golpe seco. Me quedé sola, otra vez, en medio del salón. Pero esta vez, la soledad no era una herida,
sino una elección. Me senté de nuevo, respiré hondo y sentí algo que no sabía que podía sentirse después de una confrontación así. Paz. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no había nada más que ocultar, nada más que fingir. El clímax no fue el grito ni la pelea. Fue el silencio. Fue la imposibilidad de volver atrás. Y en ese punto, yo ya no necesitaba que me entendieran. Solo necesitaba seguir adelante. Desde aquel día no volví a ver a Iván. No llamó, no escribió, no intentó más visitas. Tal vez pensó que el silencio sería su forma de castigo, su última palabra en una historia que, para él, debió haber quedado en sus manos. Pero el silencio, en mi vida, dejó de ser castigo hace mucho. Aprendí a convivir con él como quien aprende a leer entre líneas, a encontrar en los espacios vacíos la verdad más elocuente. No necesitaba que regresara. No esperaba disculpas. A veces las palabras no sirven cuando se han roto los actos. A veces, el silencio es lo único que queda entre quienes alguna vez se amaron y ya no se reconocen. Lucía siguió viniendo, no por obligación, sino por costumbre, por afecto verdadero. Comenzó a sentarse conmigo cada tarde bajo el limonero, el que mi marido y yo plantamos cuando nos mudamos aquí, y que ahora da sombra a nuestras conversaciones, nuestras risas pausadas y también a nuestros silencios compartidos. Me pregunta por historias de antes. Me escucha con una atención que ninguna otra persona me ofreció en años, como si cada detalle de mi vida fuera una pieza de un rompecabezas que ella quiere comprender por completo. No para juzgarme, sino para acompañarme. Hay días en que me despierto con un nudo en el pecho, no por tristeza, sino por la conciencia de lo que fue y ya no será. Pienso en Iván, en su infancia, en su forma de decir mamá cuando tenía fiebre, en sus dibujos torpes que colgaba en la puerta del refrigerador, en sus primeras notas del colegio, en las noches en que lo arrullaba, hasta que el miedo al sueño se disolvía en mi voz. Pienso en todo eso y me duele, sí, pero también me abrazo a esos recuerdos como quien acaricia una carta vieja, con ternura y sin esperar respuesta. Porque lo vivido no se borra, aunque lo presente ya no lo sostenga. He aprendido a no vivir esperando. El futuro, a esta edad, ya no es una promesa. Es apenas una posibilidad. Por eso cada mañana que amanece sin dolor, con un poco de sol entrando por la cortina, es un regalo que recibo con gratitud callada. Organizo mis plantas, reviso mis libros, cocino lentamente. Y si el cuerpo lo permite, salgo al mercado a elegir yo misma mis frutas, mis panes, mis flores. No necesito mucho. No necesito más. De vez en cuando, la hija de Lucía se sienta conmigo y me muestra sus cuadernos del colegio. Me recuerda a Iván, pero con una dulzura distinta, sin peso de expectativas, sin la carga de lo no dicho. Me llama señora Aurora, aunque yo le he dicho que puede llamarme como quiera. Una tarde, mientras leía en voz alta un cuento para ella, me miró con sus ojos grandes y serenos y dijo: «Ojalá todas las abuelas fueran como tú». No supe qué responder. Sentí que algo se me deshacía en el pecho. No por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo. Como si ya me perteneciera, como si ya me hubiera adoptado sin necesidad de papeles ni promesas. He dejado todo escrito. Eliseo tiene las instrucciones, los documentos, mis deseos finales. No quiero ceremonias grandilocuentes ni homenajes fingidos. Quiero que mis cosas vayan a quienes supieron estar,
no a quienes regresen tarde. He dejado cartas, también, una para Lucía, otra para su hija y una más para Iván. No sé si él la leerá. No me importa. La escribí no para cambiar su corazón, sino para que algún día, si acaso se pregunta, tenga mi voz como respuesta. No le pido perdón, ni le reclamo nada. Le hablo de lo que fui, de lo que dimos, de lo que se rompió. Le explico que no todo se puede reparar y que a veces el amor también consiste en dejar ir. Ahora, mientras escribo esto, el cielo está cubierto de nubes claras y un viento tibio entra por la ventana del salón. Me envuelve con su movimiento lento, como una caricia vieja que vuelve a visitarme. En el jardín, los limones han comenzado a caer maduros, como si también ellos comprendieran que todo ciclo, cuando se cumple, encuentra su forma de cerrar. Ya no espero visitas. Ya no espero que suene el teléfono. Pero si un día lo hace, si un día Iván decide volver, encontrará una casa habitada por otra clase de amor. No el que se exige por la sangre, sino el que se cultiva por la presencia. Y si no vuelve, también está bien, porque he recuperado algo más valioso que cualquier reconciliación: la certeza de que mi vida me pertenece, que no estoy sola, que aún a esta edad es posible decir basta, es posible defenderse, es posible elegir. Y esa paz, aunque llegue tarde, vale más que todas las palabras que nunca me dijeron.